Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, quien es asesor de Secretaría de Diversidad Sexogenérica del colectivo juvenil Empodarex, ¿no? Empodarex. Estamos hablando de Manuel Siccha, con quien vamos a conversar sobre el trabajo que viene haciendo Empodarex, ¿no? Y sobre los proyectos también que tienen para estos tiempos. Manuel, bienvenido al programa Todo en Común. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Como tú dices, vengo en representación del colectivo Empoderades. Es una organización juvenil, autónoma, crítica, propositiva. Nos reconocemos como feministas al interior de la organización y que venimos teniendo trabajo desde el 2014 hasta la fecha en temas de empoderamiento de los derechos humanos, de género, de diversidad sexual. Uh-huh. ¿Quiénes conforman este colectivo juvenil? En su mayoría jóvenes. Tenemos una mixtura y una multiplicidad de personas. Somos a la cabeza 15 personas y además hay voluntarias y voluntarios de Empoderades. Nos hemos repartido en secretarías, como tú sabes, actualmente estoy de asesora de la Secretaría de Diversidad Sexogenérica. Hay otra también secretaría que trabaja temas de juventudes. Otra secretaría con participación política, otra secretaría sobre derechos humanos. Bien, Empoderades nace para atender exactamente qué problemática. ¿Cuál fue el diagnóstico que ustedes tuvieron sobre, digamos, el público objetivo con quienes trabajan ahora para poder, digamos, plantear este colectivo? Sí, nosotras vimos como importante la inclusión de la perspectiva de género en las escuelas inicialmente, ¿no? Y así nos motivamos a realizar talleres hacia centros de educación, pero previamente habíamos tenido toda una deconstrucción nosotras mismas, ¿cierto? Luego esta perspectiva de género nos sentíamos como limitadas solo al espacio del centro de educación, y tú sabes que hay toda una crítica hacia el privilegio que es la educación, ¿no? ¿Cierto? Entonces propusimos al siguiente año hacer un taller abierto, ¿no? Pero con preferencia siempre en las juventudes, porque digamos que nuestra organización podía trabajar el tema de pares, porque éramos jóvenes, pero además porque teníamos una intención de que estas juventudes se logren empoderar y luego accedan a espacios de participación política, social. Si es que desean, puedan ser activistas al igual que nosotras. Entonces ahí ha ido nuestra motivación. Perfecto. Tú eres un bachiller ya en Derecho, ¿no? Sí. ¿Cuáles son ahí, digamos, los derechos, digamos, no existentes o aquellos que están presentes y no son cumplidos, por los cuales hay que hacer incidencia, ¿no? Y que en todo caso ustedes lo están asumiendo, lo están, digamos, tocando como una bandera de reivindicación? Sí. Nuestro colectivo busca eliminar las desigualdades estructurales. En ese sentido, no solo reconocemos que hay desigualdades en cuanto a ser hombre y ser mujer, o en cuanto a la posición del hombre superior a la mujer en la historia y en la cultura, sino también hay otras desigualdades, como las ciudadanías LGBT. Entonces, en ese sentido, desde una agenda de derechos humanos, nosotros reconocemos que tanto el grupo de mujeres como el grupo de LGBTI actualmente no son sujetos políticos, en nuestro país al menos. Las leyes, las normas han colocado a las mujeres, que se puede pensar que tienen libertades al igual que los hombres, en una posición de tutelaje, ¿no? La mujer actualmente no tiene una autonomía sexual, autonomía reproductiva, y las ciudadanías LGBTI no tienen reconocido la ciudadanía como tal. Apenas tú te enuncias, por ejemplo, uno como hombre se enuncia como una persona gay,
pasa a ser colocado en una situación de segunda ciudadanía, o sea, se le restan sus derechos, ¿no? Entonces, el derecho que yo tenía antes como hombre de expresar mis afectos, al enunciarme como gay, ya no puedo hacerlo, ¿no? El derecho que yo tenía de casarme, si yo me enuncio como gay, pasas a dejar de tener ese derecho, ¿no? Entonces, esta situación de desigualdad, de vulnerabilidad que te coloca el Estado, la sociedad, las personas en general, repercuten en nuestra vida y evidentemente hay que hacer incidencias sobre ello. Una de las organizaciones que hace este tipo de incidencias somos nosotras. ¿A partir de qué? A partir de apoyo en los proyectos de ley, hemos impulsado algunos proyectos de ley en el tema LGBT y también hemos respaldado iniciativas ciudadanas como la de Déjala Decidir. Sí, cuando se plantea el reducir o eliminar esta perspectiva discriminatoria, entendiendo como un sistema estructural, de hecho, podría parecer muy gaseoso porque, digamos, uno entra al mundo más amplio del Estado, a esa invisibilidad, si se quiere, de quiénes son aquellos que están marcando la pauta en lo estructural, ¿no? Que hay que hacerlo, de hecho, y lo están haciendo, ¿no? Pero me parece, digamos, no sé si te parece a ti, Manuel, que hay también todo un proceso de deconstrucción en un coloniaje mental, ¿no? De esta idea de pensar, digamos, que soy más que tú, ¿no? Por ser hombre o por tener una opción, si quieres. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿O qué están haciendo ustedes para trabajar este cambio de perspectivas, de cambio, digamos, de percepciones sobre ello? Porque definitivamente, tú bien lo sabes, una percepción te cambia la manera de relacionarte con otra persona. Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Sobre todo porque te coloca en una incapacidad, ¿no? O sea, yo te veo a ti como mujer, entonces, justo te toco un ejemplo. Hay una institución de derechos humanos a la que yo pertenezco y hacíamos un trabajo de focus group. Y una persona que trabaja en esta institución comentaba que cuando venían unos libros de archivo, porque se habían mudado de oficina, tenía que bajar un montón de cajas, ¿no? Entonces, vino una chica y le ofreció su ayuda y él dijo, no, los chicos mejor, ¿no? Pero ya te das cuenta, claro, que... Así es. Y esto es la asignación de roles. Exacto, ¿no? O sea, ella se dio cuenta de que era mujer y no tenía por qué tener el peso o la fuerza como la tenían los chicos. No le corresponde. Claro, entonces... Y más que no le corresponde, no está lista. Exacto, ¿no? Y luego cuando llamó a los chicos, ahí se dio cuenta de que estaba pues asignándole... estereotipando pues a la mujer, ¿no? sin esfuerzo físico. Y nosotros apostamos en ese sentido por hacer talleres de empoderamiento, que es digamos, la bandera que levanta Empoderades en cuanto a proyectos anuales. Y en estos talleres son talleres introductorios, que lo que te permiten es, a través de todo el discurso de la historia, de cómo la cultura ha colocado a las mujeres, ¿no? Desde la prehistoria hasta la actualidad, y te vas dando cuenta de que la posición de la mujer ha sido catastrófica, calamitosa, ¿no? O sea, enunciarte o visibilizarte como mujer te ha colocado, al igual que ahora las ciudadanías LGBT, en un segundo plano, y no ser ciudadanas. Entonces, con este taller introductorio lo que hacemos es ponerles los lentes de género, las gafas del género, para que se den cuenta de que la problemática está no solo en la calle, no solo en el Estado, no solo en las normas, sino está en la misma perspectiva que une ha acrecentado, ¿no? Entonces, no solo creo que esta perspectiva que señalabas está relacionada con las personas, con la sociedad en general, ¿no? Porque nosotras formamos parte de esa sociedad, ¿no? La deconstrucción nos viene sobre todo al movimiento LGBT, al movimiento feminista. Dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento LGBT, hay incluso una discriminación endógena, ¿no? Y que la trabajamos también tratando de denunciarla, de reflexionarla sobre cuáles son tus discursos, porque ha sido tan fuerte, con tanto peso, toda esta cultura machista, patriarcal, que nos ha acogido a nosotros como sociedad, dándonos discursos como los niños no lloran, las niñas no saltan, las niñas no salen de la casa, los niños sí. O sea, todos esos discursos con los que hemos ido creciendo se han albergado tanto en nosotros que
es lógico o sería un milagro si alguien no cometiera este tipo de exclusión, de discriminación hacia otros, ¿no? Claro, y no es solamente en el tratamiento o en la asignación, digamos, de ciertos atributos, sino también es la invisibilización en la historia, ¿no? De Sí. la presencia de la mujer en la gesta histórica. Exacto. Es decir, una historia, por ejemplo, la peruana, plagada de líderes varones, ¿no? Y siempre con mujeres que estaban más en la actitud de servicio al varón, ¿no? Y creo que también es ahí donde hay que aportar, ¿no? En que la gente sea consciente que esto no es un asunto de ahora, esto viene de tiempos atrás. Exacto, son ¿no? bastantes años que nos pesan como para cambiar un poco el chip, ¿no? Porque cuando hacemos los talleres de empoderamiento y contamos la historia, iniciamos por la prehistoria, ¿no? Entonces, la prehistoria, ¿quién descubrió, no sé, el fuego, ¿no? Entonces todos responden, el hombre. Claro. ¿Quién iba de casa? El hombre. ¿Quién traía la comida? El hombre. ¿Quién hacía? O sea, todos esos, lo que tú te puedes imaginar como el héroe era el hombre. Pues la mujer que hacía, bueno, estaba ahí encerrada en su casa, cocinándole a los hijos, ¿no? Cuidando a los hijos, ¿no? Entonces, más o menos desde esa época hasta la actualidad es lo que, el chip todavía que tenemos, ¿no? Claro. O sea, y te sorprenderás, nosotros también evaluamos publicidades, cómo las publicidades impactan, o sea, tienen una lectura de género también. Y hay de género y sexual, ¿no? Exacto. Hay una publicidad de Promart, donde sale la historia de cómo la mujer ha ido logrando espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sale lo del voto femenino en Londres, y todas las mujeres aplauden, celebran que ahora tengan el voto femenino, el derecho al voto, y voltea la mujer a la cámara y dice, sí, pero mi marido no me deja salir a la calle, o mi marido todavía me sostiene económicamente. Claro. Después hay una mujer que llega a ser aviadora, me parece, y luego dice, sí, pero mi marido no me ayuda a poner los pañales a mi hijo, ¿no? Entonces le encuentra un pero, y al final la publicidad dice, las mujeres de la historia han logrado algo, o la mitad, ¿no? O sea, desconociendo completamente todas esas luchas, las muertes de las mujeres, y dice, y tú, mujer, dice la voz en off de la publicidad, puedes lograr algo mejor, cambiar el tapiz de tu pared. Claro. Promart. Entonces, cuando tú ves esa publicidad, o sea, cuando las mujeres que han hecho la mitad y tú puedes completar la otra mitad, que es cambiar el tapiz, te das cuenta de que todavía se sigue colocando a la mujer en el rol de tú encárgate de la casa, tú en el espacio privado, ¿no? Mientras que el hombre es el espacio público, quien puede tomar decisiones por ti, y tú, pues, tu máxima realización es cambiar el tapiz de la casa. Sí, y así como esos ejemplos hay muchos, ¿no? Sí. Y ahí está lo complicado, Manuel. No digo que no se pueda hacer, pero sino digo el nivel de complejidad tiene que ver con que hay que deconstruir. Es decir, que está muy metido, ¿no? Sí. Porque también existen los discursos, pues el discurso que a veces se conoce como machinarios, ¿no? Esos discursos donde sí estoy a favor de la mujer, incluso tengo un lenguaje inclusivo, pero en la práctica no, pues. Sí, ¿no? Sí, yo sí creo que hay un chip que tenemos que ha sido aprendido, que nos han metido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, quienes nos han criado a fin de cuentas, quienes han estado a nuestro alrededor, con todos estos mensajes que te han ido metiendo y que es difícil de sacar el chip, ¿no? Sobre todo para los hombres o para quienes hemos sido criados como hombres, ¿no? Claro. O sea, para mí es un privilegio sentarme a la mesa y que mi mamá me diga siéntate y espera la comida, y que a mi hermana la manden a traer los platos o a cocinar. O sea, yo voy a ser feliz porque alguien me sirva todos los días. Y cuando alguien me cuestione, me diga, no, pero tú también podrías hacerlo, vamos, claro, me va a costar, ¿no? Es un privilegio que yo tengo y que los privilegios cuestan, ¿no? Y no solo cuestan a los hombres, sino también a las mujeres en estos discursos, por ejemplo, aquella mujer que deja que el chico con el que esté saliendo le pague absolutamente todo, ¿no? Claro. Entonces, vamos, es un privilegio, claro, entendido desde la razón del chico, porque ella es una incapaz económica, porque él tiene que tratarla como una reina, idealizarla. Disfrazado como caballerosidad. Exacto, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, tú decías hace un momento que generalmente la historia ha invisibilizado a la mujer, quien ha ido a las guerras, por ejemplo, han sido los hombres.
quienes han estado en la casa, cuidando a los hijos, a las hijas, ha sido la mujer. Pero eso también tiene una lectura de privilegio, una lectura de comodona, ¿no? Claro. O sea, bueno, yo me puedo quedar aquí mientras los otros van y mueren. Pero también es una crítica que a nivel del movimiento feminista se ha hecho las mismas mujeres. Claro. Porque, claro, es comodón quedarte en tu casa y no ir a la guerra, ¿no? Así es, así es. Continuamos la conversación con Manuel Siccha, decirles que él es asesor de la Secretaría de Diversidad Sexogenérica y del colectivo juvenil Empoderades. Manuel, habíamos estado conversando en la primera parte sobre aquellas características que definen una cierta problemática en relación de, de las mujeres en particular y también de aquellos que tienen una cierta opción sexual que no es reconocida o admitida, para empezar, por diferentes sectores de la población, ¿no? Quería poco preguntarte, Manuel, en Empoderades tienen determinadas secretarías, ¿es cierto? Tú eres el asesor de la Secretaría de Diversidad Sexogenérica. Cuéntanos en qué consiste, no tu labor, sino exactamente la secretaría, y a partir de lo que consiste la secretaría, ¿cuál es tu rol? Sí, Empoderades es un colectivo juvenil, como lo dijiste bien. Abordamos el tema de derechos humanos, y el tema de derechos humanos es tan amplio como las ciudadanías en el mundo. En ese sentido, había la necesidad de tener una secretaría con un trabajo definido hacia diversidad sexual, tanto como lo tenemos con el caso de las mujeres. Entonces, en el caso de la Secretaría de Diversidad Sexogenérica, la labor de esta secretaría es encargarse de propiciar eventos, conversatorios. Hemos estado el año pasado en 3 partidos políticos donde hemos podido llevar talleres para tocar esencialmente el tema de derechos humanos de las poblaciones LGBT, cuáles son los desafíos, avances, porque también reconocemos que hay avances, y esto, por ejemplo, la colocación de esta agenda dentro de 3 partidos políticos ha sido importante. Aparte de eso, también hemos promovido, estamos a la cabeza de la coordinación de algunas marchas. Hay una marcha importante que se va a acercar pronto, que es una marcha en respuesta hacia toda esta ola conservadora, antiderechos, que está tratando de colocarnos nuevamente en lo poquito que habíamos avanzado, ¿no? O sea, hoy en día nadie podría decir que la homosexualidad es una enfermedad, pues, ¿no? No solo porque es políticamente incorrecto, sino porque además está sustentado por la Organización Mundial de la Salud y además porque, digamos que ha pasado muchísimos años para llegar a esa conclusión. Entonces hay actualmente sectores conservadores, a partir de la campaña Con mis hijos no te metas, que están tratando de decir que la homosexualidad es una enfermedad nuevamente, ¿no? Entonces, digamos que esos discursos hacen que se vaya en retroceso. Entonces, evidentemente hay que tener una respuesta política, ¿no? Que es una marcha, una visibilización de nuestra existencia. Además de marchas, también promovemos proyectos de ley, como te decía. En el caso de la Ley de Identidad de Género hemos estado apoyando activamente. También matrimonio igualitario hemos apoyado y respaldado otros proyectos. Planteabas que en estos talleres que ustedes, digamos, desarrollan, en este caso en los 3 partidos políticos, han colocado ahí los retos y los avances, ¿no? ¿Podrías contarnos cuáles son esos retos y luego cuáles son los avances que hasta ahora se ha logrado? Sí, cómo no. Primero, para hacerte una introducción, ¿cuál fue la finalidad de que los partidos políticos tengan? Porque tú recordarás que el año pasado, que fueron las elecciones, el anteaño pasado, digamos que se hizo la firma del pacto electoral, claro, que correspondía que los partidos políticos había un ítem que decía que se promueva la inclusión de agendas de mujeres LGBT afrodescendientes, ¿no? Una lucha de los afrodescendientes, de mujeres y de nosotras. Entonces se hizo una evaluación de los planes de gobierno y al final te dabas cuenta que sobre el caso de diversidad sexogenérica solo eran como 2 partidos, 3 partidos
que en su plan de gobierno estaban tocando alguna línea sobre nuestros derechos, ¿no? Y los demás hicieron caso omiso a esto. Entonces nosotros, evaluando esto, nos dimos cuenta que la verdad es que hay partidos políticos que no saben cuál es nuestra condición, no sé, piensan que estamos privilegiados y que queremos más derechos en general, no saben que tenemos una situación de exclusión del Estado, que se nos mata por el solo hecho de decir que eres gay, lesbiana, trans, en general. Y había que llegar a estos partidos políticos y decirles, mira, actualmente estamos así en el Estado y todavía falta, ¿no? Entonces, ahora entro a esto. ¿Qué avances hemos tenido? Actualmente tenemos, gracias a tenemos que decirlo con su nombre, a este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el decreto legislativo 1323, y que es un decreto que se puede leer como defensa de las personas contra los crímenes de odio. Es decir, hay un agravante que se coloca como causal cuando alguien ejecuta un homicidio. Y ese agravante supone que... Y que, digamos, viene también impulsado por una realidad bien complicada, que es el asunto de los feminicidios, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente, ¿no? Porque el feminicidio como figura jurídica no ha podido soportar también el caso de las lesbianas. Por ejemplo, tú sancionas, responsabilizas penalmente a un hombre porque mató a su pareja, ¿no? Mujer. Pero si haces un análisis profundo, este hombre la mató porque ella le engañó con otra mujer. Claro. Entonces, ahí no es, culturalmente no aplica lo mismo de que me engañó con un hombre a que me engañó con una mujer, porque, o sea, qué asco, estuve con una lesbiana, es lo que parece como sentido cultural. Entonces, hay un agravante que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto hacia nuestra dignidad, hacia nuestra existencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hemos avanzado. Actualmente, como es un decreto legislativo, va a pasar a un plano de evaluación del Congreso. Y bueno, veremos en qué estancia se queda, si es que continúa siendo un decreto legislativo reconocido o si no es retirado, ¿no? Hay todavía en este Congreso naranja complicaciones al respecto. Otro tema que hemos avanzado es el de la ley de la identidad de género, que todavía lo tenemos de manera judicial, ¿no? Y la apuesta es se presentó el proyecto de ley de identidad de género para que la apuesta sea solo administrativa, es decir, yo tan solo vaya a RENIEC y ejecute de acuerdo a los requisitos que se plantean, pueda cambiar mi género, ¿no? Aunque ha habido alguna experiencia ya, ¿no? Sí, claro, o sea, claro, hay experiencias y de hecho en el Perú se puede lograr el cambio de nombre y el cambio de sexo en la cédula de identidad, pero digamos que el camino es largo, engorroso y hay que asumirte como una persona enferma para que puedas hacer esto, ¿no? Cuando quienes tenemos estudios de género sabemos que el ser una persona trans no está definido por tu sexo, por el sexo que tengas, sino por el género que es en tu cabeza. Así también tenemos la presentación del proyecto de ley de matrimonio igualitario y la presentación del proyecto de ley de unión civil. Además de eso, también tenemos la inclusión del enfoque de género, de igualdad de género en la currícula nacional, que ya sabes que es toda ha planteado un nuevo debate a nivel nacional, lo cual me parece que es bueno, ¿no? Porque yo he estudiado, o sea, yo salí de la universidad y nunca había escuchado que se tuviera tanta insistencia en el currículo nacional, ¿no? Lo cual me parece bueno que nos aboquemos a qué está planteando el gobierno. Claro, digamos, con otro enfoque lo están planteando, pero es bueno que los padres y las madres se preocupen por el planteamiento del currículo nacional en general, no solo sobre el enfoque de género. ¿Qué podría asustar a esta gente cuando se plantea igualdad de género? Creo que hay una tergiversación de la apuesta del enfoque de género. Yo escucho a estas personas antiderechos, así les llamamos a quienes están en contra de nuestros derechos, decir, por ejemplo, que el plan curricular propone que una niño de 2 años reconoce su sexualidad, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra sexualidad a nivel social peruano, entendemos que sexualidad es igual a sexo. Entonces, estamos yendo con una mirada de niña de 2 años va a tener sexo con su amiguito del costado.
Y claro, eso es bien exagerado y es como, ¿de dónde es utópico? ¿De dónde sacó esta persona? Pero lo dice abiertamente los antiderechos, los evangélicos en este caso, en televisión abierta. Y entonces, claro, si yo soy padre y tengo un niño de 3 años, evidentemente me voy a sentir alarmado, preocupado, voy a decir qué pasa, con mis hijos no te metas, cómo es posible que quieran hacerle esto a mi hijo, ¿no? De ese sentido yo entiendo la preocupación de los padres y de las madres, pero no es así. O sea, sabemos que la sexualidad y quienes hemos estudiado, y yo vengo de una época en la que el enfoque de género ya se aplicaba en la época de la escuela, del colegio. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de que cuando yo era niño, a mí en mi casa pues me dijeron que lo que yo tenía entre las piernas era el pajarito, y lo que tenía mi hermana entre las piernas era su cofrecito o su palomita, ¿no? O sea, ¿y quién me daba esos mensajes? Mis padres. O sea, y culturalmente era así. ¿Y quién te podía decir a ti cómo se llaman tus partes y cómo reconocerlas y para qué sirve cada función biológica de tu cuerpo? El colegio, ¿no? Y en el colegio ya yo soy de la época en la que ya se hablaba de sexualidad, claro, todavía con sus deficiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de sexo ya como relaciones coitales, me acuerdo que en el colegio, en un colegio católico, te hacían, o sea, hablaban de sexo como una página y las siguientes 15 páginas eran todas las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, en lo que devenía si es que tú tenías una conducta disoluta, una conducta así, ¿no? Pero era importante pues saber que la sexualidad humana transita por nuestra vida siempre, desde reconocer nuestros cuerpos, que es lo que se busca con niñas de 2, 3 años, que sepan que reconocer su sexualidad, es decir, que sepan reconocer cada parte de su cuerpo y de que nadie puede tocarlas y si alguien lo hace, pues decirlo, ¿no? Claro, creo que ahí parte de estos temores tiene que ver con los tabús y tiene que ver justamente con un no acceso a información clara, actualizada y también, digamos, de acoger lo científico, ¿no? Es decir, que explica que, de hecho, lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay una total diferencia entre lo que es sexo y sexualidad, definitivamente, ¿no? Y eso tiene, aunque sí la sexualidad puede estar planteada de una perspectiva de género, ¿no? Y ahí creo que sí habría que poner las alertas también, es decir, cuál es el enfoque que está promoviendo el tipo de sexualidad o de relación que establece con los demás, ¿no? Exacto, no, y en enfoque de derechos humanos también. Y enfoque de derecho, porque la idea es cómo aspiramos a la igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y es importante también, me permitiría comentarte, rescatar que no todos los sectores conservadores, que se pueden leer como conservadores, están en contra del enfoque de igualdad de género. Yo soy católico y hay experiencias dentro de la Iglesia Católica actualmente que están trabajando. Los colegios Fe y Alegría, toda la red ha aceptado el enfoque de género del currículo nacional y ellos pues trabajan. Exacto, ellos trabajan hace tiempo y yo te los digo con conocimiento de causa porque nosotros como Empoderaes hemos dado talleres y no son talleres pues dirigidos para adolescentes que les promovamos que tengan relaciones coitales en el momento, ¿no? O sea, tan solo, como te decía, contar la historia desde la prehistoria de la situación de la mujer, analizar cómo las publicidades, la música, sigue todavía teniendo discursos que van calando en nuestros sentidos. Claro, y ahí es importante lo que ustedes señalan, digamos, como uno de sus principios, la idea de fortalecer autonomías. Es decir, mientras la gente esté informada y tome decisiones informadas, estará poniendo en ejercicio su autonomía. Y creo que es importante eso. Sí, es la apuesta de la educación sexual integral, claro, ¿no? Que tengas esta información plena, responsable, veraz, y que a partir de esto tú puedas tomar decisiones conscientes. Conscientes, porque sabes, evidentemente, lo que conlleva tomar tal o cual decisión. Sí. Estas banderas, para ponerlo así en términos políticos, estas banderas de lucha son de largo aliento. Sí, todo que has planteado. En Empoderaes nos planteamos el derecho a la utopía. Hay un lema que me encanta, lo planteamos en el nivel de la fundación, es quien no lucha por todo, no lucha por nada. La utopía de los realistas. Entonces, claro, en ese sentido, nosotras, si bien albergamos la lucha de las mujeres, la lucha LGBTI, la lucha intercultural, interseccional,
si viene, por ejemplo, alguna organización y nos dicen, no sé, alguna organización de defensa de las y los animales, nosotras encantadísimas y también apoyamos. Han venido así otras, por ejemplo, la marcha contra el TPP, ¿no? Que puede ser algo, digamos, económico, político, ¿no? Que aparentemente no tiene nada que ver Claro, con la lucha de ustedes. claro, nosotros ahí igual apoyamos y además tenemos una lectura de género al interior, ¿no? Bueno, tiene que ver con todo esto de las medicinas, Sí, ¿no? con las medicinas. Claro. Sí. Bien, Manuel, tal vez quieras decir algo a la gente que nos escucha, algo de Empoderares, algo que tiene que ver Sí, con... vamos a hacer los talleres, te quiero contar. Mm. Se pueden informar a través del fanpage de nuestra organización, que es Empoderades. Empoderades termina en una X, como empoderadas, empoderados, pero en lugar de A o una X. Y vamos a hacer la primera edición de los talleres en mayo y todo junio. Son talleres súper dinámicos de introducción para colocarte los lentes del género. Y ahí queda invitada toda tu audiencia. Bien. Manuel, te agradezco por tu testimonio, tu compromiso también. Y desde acá del programa Todo en Común, te animamos a que continúes en este esfuerzo. Y que a los compañeros del colectivo Empoderados y compañeras de Empoderadas vayan adelante, y un saludo para ellos. No, muchas gracias a ti.